Estamos listos para esta conversación hoy en la tarde. Ya se encuentra nuestro amigo Eliezer Ronda. Aquellos que están conectaditos a través del Facebook Live ya lo pueden ver y estamos contentos de recibirle en esta participación. Oye, de este año, la primera de este año. Oye, esta es la primera de este año. Bueno, Sí, estás señor. estrenando. Comenzamos bien sin dona. Mira, comenzamos. Comenzó tirándole. Mira quién le tiró. Sin dona, no, pero sin dona, porque es que así es que es sin dona para empezar el año bien. Yo me atrevo a decir. Mira, pero yo te tengo yo un me atrevo reto. a decir que Eso yo es soy. resolución. Mira, yo Claro. te tengo un reto y no es la Claro. del 2009. Ajá. 19. 19. Te tengo el El reto challenge. de que puedes traer fruta, ya Sí, que por está bien. aquello de que Fruta. Claro. Por eso dije Claro. no tienen que ser donas. Yo creo que yo soy el único panelista que viene aquí frecuentemente que ustedes me reciben con este cariño. Hay amor del bueno. Ay, el sirve. Si no es porque los quiero mucho. Si no es porque los quiero mucho. Qué bueno. Oye, siempre metemos a Eliezer en camisa de 11 varas, en temas profundos, y es que llamé al pastor Eliezer cuando estábamos hablando desde cómo nos podemos acercar desde esa perspectiva sociológica a la iglesia, a la historia, ¿verdad? Sí. Eliezer combina muchos de estos temas a veces interesantes en medio de sus reflexiones. Y es la situación que verá en medio de la San Sebastián, Puerto Rico, la dinámica del tribunal, Cofina, o sea, están pasando muchas cosas, pero no solamente en el campo de Puerto Rico, sino también en la cancha de los Estados Unidos. Hay una situación tensa en el gobierno y es el cierre del gobierno federal que se ha prolongado, ¿verdad? El presidente tiene una política fuerte sobre la inmigración. Y quizás en Puerto Rico, como el área del gobierno federal ha sido un área siempre premiada, quizás para nosotros pues no es transparente cuando hay alguna crisis, como cuando otras personas pierden el trabajo, que los obreros se van a la calle. Pero nosotros tenemos amigos y compañeros, tal vez en su iglesia, que trabajan para el gobierno federal, que no pensaron estar en una situación de un cierre prolongado, donde una de las situaciones es que el gobierno, si no hay trabajo, no está pagando. Claro. Y hay muchas dependencias a nivel de Puerto Rico y personas que dependen, ya sea como patronos al gobierno federal, ya sea como empleados. Y yo creo que esto es algo que tenemos que hablar, ¿verdad? Porque tiene que ver con la política migratoria de los Estados Unidos, tiene que ver con nosotros directamente. Ya la discusión del muro ha tomado otra connotación cuando de repente el presidente dijo, bueno, pues si no están los chavos por la vía de que los demócratas, el gobierno nos pongamos de acuerdo, pues las partidas de asignación que ya están dadas para gente como Disaster Relief, entre ellos Puerto Rico, pues vamos a retirarla para redirigirla a tal sitio. Y ahí entonces brincamos porque ya nos toca de cerca. Pastor, esto es un temazo, pero yo sé que es bueno compartirlo contigo. Bueno, la realidad es que el tema del cierre gubernamental de Estados Unidos es bien complejo. No, a diferencia tal vez de lo que muchas personas piensan, esto no es reciente o no ha ocurrido una sola vez. Recientemente tal vez quizás las personas que viven aquí en Puerto Rico conocen de nuestra historia. Yo creo que el último cierre gubernamental que nosotros tuvimos marcado fue en aquel cuatrienio ante la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá y la presidencia de José Aponte en la Cámara de Representantes y la presidencia de Kenneth McClintock en el Senado de Puerto Rico. Y específicamente eso básicamente ocurría en lo que nosotros estamos viendo ahora mismo, porque precisamente hay una disyuntiva ideológica entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. En el caso de los Estados Unidos, ahora mismo pues todos sabemos que el presidente es Donald Trump, y tan reciente como el 3 de enero del 2019, hace varias semanas atrás, comenzó su término como speaker, o como lo que nosotros llamaríamos la presidenta de la Cámara de Representantes. En este caso se llama el speaker de House of Representatives, ¿verdad? Que es el concepto que se llama en los Estados Unidos de Nancy Pelosi, que justamente sucede a Paul Ryan, que es del Partido Republicano, que fue candidato a vicepresidente cuando corrió Dole anteriormente, pero y obviamente eso es una persona que conoce la política gubernamental y el gobierno de los Estados Unidos pues tiene esta rotación, particularmente porque el Senado se eligen cada 2 años por términos de 6 años cada senador elegido, y en el caso de la Cámara también hay rotación, que cada 2 años
cambia la composición de la Cámara porque siempre hay elecciones, lo que llaman los midterm elections, ¿verdad? Que durante el gobierno, a diferencia de Puerto Rico, que nosotros siempre tenemos a todos los funcionarios, cada 4 años, el mismo día que se elige el gobernador, pues se elige el comisionado residente, se elige los senadores, la Cámara, los alcaldes de Puerto Rico. Así que nosotros no tenemos esa rotación porque no tenemos esta situación que ocurre en los Estados Unidos, que hay la posibilidad de que cada 2 años cambie la composición de alguna de las funciones legislativas. En este caso, las últimas elecciones que ocurrieron tan reciente como noviembre, pues permaneció el Senado bajo la presidencia de Mitch McConnell, que es el presidente del Senado Federal, y ahora pues sí, pues cambió con Nancy Pelosi en el Congreso. Y pues si usted ha estado viendo la prensa y usted ha escuchado lo que ha estado ocurriendo, pues definitivamente lo que ha ocurrido recientemente es que ha habido lo que llaman un shutdown, porque no ha habido un acuerdo específicamente entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en este caso el Congreso Federal, porque la mayoría, que en este caso ahora es demócrata, no considera que es importante avalar la política de ese muro que quiere hacer el presidente de los Estados Unidos, porque Trump alude, ¿verdad?, de que esto es una promesa de campaña, claro, que hay un mandato por su selección, porque todos sabemos que esto fue su promesa de campaña, ¿sabes? Eso fue lo que corrió. Yo diría que ese fue su trademark en la campaña, ¿verdad? Digamos que el planteamiento que él utilizó considerablemente en todos los debates que tuvo en la carrera con los primaristas, con los candidatos republicanos, y que se fortaleció en su campaña ante la presidencia, fue precisamente el muro, el wall, ¿verdad?, como se le llama en inglés, para que se pudiese hacer esto específicamente en la frontera sur de los Estados Unidos. Y pues sin lugar a dudas, pues esto nos presenta a nosotros varios elementos, ¿verdad? Porque este cierre genera, como tú estabas diciendo, Edwin, hace unos minutos atrás, que una cantidad de empleados del gobierno federal se queden sin su sustento. Un dato interesante, y es tal vez la situación sociopolítica curiosa o interesante de este dato, es que por lo general nosotros en Puerto Rico, y la mayor parte de los movimientos obreros patronales, cuando nosotros vemos algún tranque, a veces lo vemos mediante una huelga o un proceso de negociación colectiva, que mayormente son los obreros que están haciendo sus exigencias al patrono para que puedan tener unas mejores condiciones de trabajo. Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico hemos visto cuando en alguna ocasión los maestros, los empleados de energía eléctrica, de acueductos, o algunas entidades que tienen que ver con enfermeros, o dependiendo cuál sea la rama colectiva de empleados, los gremios que estén identificados, pues hacen algunas expresiones solicitando unos mejores beneficios o unas mejores condiciones de trabajo, hacen tal vez alguna huelga, pero lo vemos que son los obreros que están haciendo ese planteamiento hacia los patronos. En este caso, la situación es totalmente diferente. Son los patronos los que no se ponen de acuerdo y en este caso no necesariamente son ahora los obreros que están solicitando unas mejores condiciones, simple y llanamente que el tranque, la disyuntiva que tienen estas personas, particularmente los legisladores del Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Tal vez si ustedes vieron los visuales de aquella conferencia de prensa donde fue cubierta por todos los medios noticiosos norteamericanos y que estaban allí, y el mismo presidente dijo, pues sí, yo arbitrariamente digo que si no hacemos la muro, pues no, yo mismo me hago responsable de eso. Y eso pues definitivamente generó, y como muchas veces sabemos de las últimas reuniones que hemos visto de Trump, que él tuitea bastante. Una de esas últimas reuniones él decidió abandonar y tuiteó de que él no tenía nada que hablar con Chuck y con Nancy Pelosi, que son los speakers del Congreso Federal, porque eso es una pérdida de tiempo. Así que definitivamente nosotros tenemos una dificultad bien seria con todo este tema, que genera una dificultad bien fuerte. Y esto lo podemos hablar desde cuáles son los derechos de las personas que están siendo afectadas con el ingreso, con la economía. Hay una cantidad de personas. De hecho, nosotros, si usted estuvo pendiente a la prensa de Puerto Rico, una de las cosas que se estuvo hablando precisamente era que en este tiempo festivo, donde hay una gran cantidad de visitantes a El Morro o a lugares que son
propiedad del gobierno federal, de lo que son los National Parks, para los parques nacionales, pues esos son precisamente las personas que se han visto afectadas con este corte. Y obviamente en la medida que esto se prolongue, pues hay la posibilidad de que sea una mayor cantidad de personas las que se queden desprovistas de los ingresos de todas estas cosas. Ahora, yo quiero decir varias cosas importantes. Quiero describir un poco lo que ocurre a raíz de esta situación en el borde de la frontera, particularmente del sur, porque el concepto de la inmigración no es al norte. No hay una dificultad con los canadienses intentando entrar a los Estados Unidos. Mayormente, pues obviamente es una separación que tiene que ver con la frontera sur, que específicamente tiene que ver con México, y por ende por todos los emigrantes que vienen desde América Central que intentan hacer acceso a los Estados Unidos. Esto genera pues obviamente un conflicto muy serio que se va elaborando. Robert Frost dice que desde el año 2000 se han reportado 7,216 muertes en la frontera. Wow. O sea, eso es un número alto. ¿Y por qué digamos esto? Porque si usted conoce un poco de la actividad climatológica, de la geografía del sur de los Estados Unidos, usted se va a Arizona, inclusive a Nuevo México, usted ve todas esas zonas de la misma Nevada, donde está Las Vegas. Esas son zonas desérticas. Y obviamente muchos de estos inmigrantes, que a veces son traicionados por algunos coyotes, los abandonan con poca alimentación, con poca hidratación, los ponen a la intemperie con la ropa que tengan puesta, los abandonan. Los han encontrado en vagones, a veces asfixiados. Y algunos comentaristas, algunos analistas dicen, pues estas son las muertes que han sido contabilizadas. Así que hay también una cantidad de personas que ha muerto en el desierto, pero sus cuerpos nunca han sido recuperados porque pueden haber sido devorados por algunos de los animales que están en el desierto, o simple y llanamente pues no ha visto rastro de ellos y no se ha procurado encontrar con todas estas cosas. El sur de los Estados Unidos tiene 600 millas de verja. Imagínate. Yo creo que sepamos esto, ¿verdad? No, sí existe algún elemento de separación. Y aquí viene la situación sociopolítica interesante de lo que es la inmigración, ¿verdad? Porque hay varios factores cuando nosotros hablamos de la inmigración. Por ejemplo, cuando hablamos de la inmigración, puede ver esa persona que intenta tener acceso al patio de la casa de uno, por decirlo, porque se le ocurra, porque quiera, porque invade ese espacio privado que puede tener. Y también existe lo que se conoce como el asilo político, que son personas que sus actividades o su gobierno o las circunstancias políticas en las que están inmersos tienen una situación bastante complicada de persecución, de dificultad, y lo más importante es salir y encontrar algún tipo de refugio que se solicita precisamente ante una entidad gubernamental. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una muralla de esta índole, pues evidentemente se le aniquila el acceso tanto al que quiere tener un acceso no por la vía legal, como aquel que necesita encontrar algún tipo de refugio porque la circunstancia en la que está inmerso es bastante peligrosa, es bastante amenazante, y por lo tanto se encuentra en una dificultad muy fuerte en este sentido. Y lastimosamente nosotros vamos viendo este juego de poder. Yo diría ese concepto maquiavélico, ¿verdad? Maquiavelo, cuando habla del príncipe, ¿verdad? El Principito, ese libro que le da a Luis XVI, que era el gobernante de Francia, él le decía que el fin justifica los medios. Y obviamente una de las políticas del presidente Trump es que han intentado tener, ¿verdad? Él dice, ¿verdad?, que mano de obra norteamericana, donde básicamente estas personas que vienen de América Central, dicho por él, muchos de ellos son narcotraficantes o personas que vienen a agredir sexualmente a las personas, que son personas que vienen a ocupar las posiciones de trabajo de los Estados Unidos, a robar por una mano de obra más barata, y en vez de crear riqueza, crean una inequidad de trabajo. Pues básicamente son de las justificaciones que tiene Trump o el presidente en estas cosas, y genera toda esta disyuntiva. Yo creo que lo importante, o dentro de los detalles que nosotros pudiésemos verificar aquí y tratar de ver con escenarios de todo esto, es que dice la Escritura precisamente del trabajo con el inmigrante, y cómo nosotros podemos pensar que esta situación que está afectando a
una cantidad de empleados como los que tú estuviste diciendo hace unos minutos atrás, que han gozado por años, por lo menos cuando aquí en Puerto Rico alguien dice que trabaja con el gobierno federal, pues el pensamiento populacho de la gente dice, pues tú estás en las papas. Estás en las papas. Tú estás bien, tú sabes, tú ganas bien, tú plan médico, tienes buen plan médico, tienes federal. y llenas la planilla de aquí, llenas la otra, entonces pues en algún momento recibes un mejor beneficio, tu retiro está asegurado, hay una serie de cosas que ocurren en todo ese entorno y pues que en este momento pues se están viendo afectados directamente entre todas estas cosas. ¿Qué dice la Escritura, particularmente sobre el tema de cómo trabajar con el emigrante? La Escritura está llena. Sí. Qué bien. Repleta de la discusión de los emigrantes. El pueblo de Israel surge de la inmigración. Cuando usted ve el llamado que Dios le hace a Abraham, el llamado de Abraham surge precisamente, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? A la tierra que yo te mostraré. Y eso nosotros lo vamos viendo en todo ese desarrollo que usted lo ve del libro de Génesis, y evidentemente cuando usted va al libro de Éxodo, que específicamente con la familia de José, después que se había involucrado ayudando a las políticas gubernamentales de Egipto ante la hambruna que presenta el autor bíblico, todo ese pueblo surge allí y sale del desierto. La Escritura, por ejemplo, nos dice que conoceremos la suerte del emigrante porque emigraste fuimos cuando salimos de Egipto. Eso lo dice Éxodo capítulo 23, versículo 9. Levítico 19, verso 34 dice, no los oprimirás. No explotaréis al inmigrante. Deuteronomio capítulo 23, versículo 16. Deuteronomio 24, 17 nos dice, no vas a negarle el derecho a la inmigrante. Maldito a quien viole los derechos a los migrantes. Deuteronomio capítulo 27. Amarás al inmigrante porque emigraste fuiste cuando salimos de Egipto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. Al forastero que reside junto a ustedes lo mirarás como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo. Wow. Levítico 19, versículo 34. Y ese es el Pentateuco nada más. Seguro. Los textos del Pentateuco. Y cuando sigues la mies de tu campo y olvides en el suelo una gavilla, no vuelvas a recogerla, déjasela al emigrante, al huérfano y a la viuda. De hecho, y ahí usted conoce la historia de Ruth y Noemí, porque nosotros sabemos que Ruth es la moabita. Y como Ruth es la moabita, Ruth no tiene presencia precisamente en el pueblo de Israel. No es hasta que llega con su suegra Noemí, que ella dice que le llamen Mara, ¿verdad? Porque está regresando a Belén, que es su casa, pero viene difícil porque ha perdido a su esposo y con eso la fuerza económica de ese entonces. En el texto bíblico particularmente nosotros vemos que los evangelios ponen a emigrantes con unas posiciones bien significativas. Por ejemplo, usted tiene el buen samaritano, y el buen samaritano es el que hace la obra de caridad, pero es el que da la lección precisamente en cómo a trabajar con aquel judío que fue agredido con esos ladrones que lo dejan agolpeado. Víctima del crimen. Seguro. Y lo encuentra en el camino, lo trabaja. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia o la mujer cananea, Mateo 24, 7, perdón, Marcos 7, versículo 24 al 30, que tenemos esta mujer que dice, bueno, pero por lo menos los perrillos, cuando tenemos ese dato interesante de esa palabra que dice Jesús, que a los perros no está bien que se les dé la comida de los hijos. Y dice, bueno, pero por lo menos de las migajas comen los perros. Hay algo que podemos comer, y que Jesús dice, grande es tu fe, tu hija es libre en este momento de ese azote. Nosotros tenemos el caso del centurión. El centurión, en este caso, es un inmigrante o es de otro estado, porque es el funcionario romano que precisamente representa lo que vendría siendo la amenaza para el pueblo de Israel. Y eso es interesante porque el relato del centurión también lo presenta Mateo, capítulo 8, versículos de 5 al 10. Y usted conoce muy bien que Mateo tiene un énfasis hacia la comunidad judía, y el que ponga el texto bíblico aquí, el detalle del centurión, es interesante. Tenemos en Juan capítulo 4 la mujer samaritana, que la mujer samaritana es el ejemplo de la evangelización, o la actividad evangelística más extraordinaria que nosotros vemos en el texto bíblico, porque ella le habla a toda esa comunidad después que Jesús habla acerca de quién es su marido. Ya dice que 5 ha tenido, que el de ella no es, que el que tiene ahora no es de ella, le dice Jesús, y obviamente pues se constituye en una fuerza evangelizadora en ese contexto. Y usted tiene un planteamiento de Pablo cuando él escribe a los Gálatas, que dice tal vez una de los comentarios bíblicos más extraordinarios, cuando dice, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer,
Ni esclavo ni libre, porque todos somos unos en Cristo. Y ese detalle es bien significativo porque nosotros vemos desde la actividad teológica cuál es el acercamiento que hay, o que por lo menos el imperativo bíblico, el acercamiento que hay sobre estas comunidades de inmigrantes que nosotros tenemos. Yo creo que tenemos que repensar en este momento cómo nosotros atendemos esta situación, cómo pensamos entre todas estas cosas y cómo no podemos ser parte de la polarización de la discusión. Porque también a veces se utilizan otros textos bíblicos como planteamientos de justificación para oprimir a la otra persona, cuando el escritor nos presenta una vasta despliegue de otros textos que nos afirman hacia unas cosas. Yo creo que es bien difícil lo que está viendo la ruptura del gobierno norteamericano en este momento y la cantidad de personas que se ha visto desprovista de esta situación, de los ingresos, de la economía que se ha visto afectada. Obviamente tenemos que orar. Este lunes es el día que se celebra de Martin Luther King Jr. Y Martin Luther King Jr. fue una persona que precisamente abogó por los derechos civiles de las personas marginadas, en este caso drásticamente con las personas afroamericanas, negras, que por la Jim Crow Laws y todas estas cosas en los Estados Unidos, particularmente los estados del sur, se habían visto bien afectados. Y yo creo que es un momento que nosotros podemos repensar para trabajar con un acercamiento de compasión, de restauración, y que pueda abordar los derechos que la Escritura tiene hacia las personas que necesitan, y no ser más de aquellos que le echemos. Yo siempre digo esta expresión, ¿verdad? Que el fuego no se apaga con gasolina. Si le echamos gasolina al fuego, lo que se hace es que se aviva demasiado la llama y no podemos apagar eso que está ocurriendo. Y es importante que tengamos eso acerca. Así que estos son pinceladas desde la perspectiva sociopolítica y teológica que nos presenta este tema, abordando por un elemento de ser más como Cristo y menos como el poder político opresor que muchas veces está detrás de todo esto. Karina Cuoto a través de Facebook dice: gracias por esas hermosas palabras de consuelo para mi pueblo mexicano y para todos los migrantes que, como yo, han salido de su tierra natal para buscar nuevas oportunidades de vida en tierras extranjeras. Gracias, Pastor Eliezer, por este tiempo que ha sido de tanta bendición para nuestra gente. ¿Y dónde la gente puede estar en contacto contigo, Pastor? Soy pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana, que está ubicado en la avenida Américo Miranda, esquina de Diego. La iglesia mucho le conoce como la Santo. Puede comunicarse con nosotros al 781-2171, 781-2171, o puede ir a nuestra página de internet icdcmetro.com y nuestra página de Facebook, que es facebook.com/ICDCmetro, y de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo ICDC Metro. Ve toda la información de las actividades que tenemos presentes. Con mucho contenido y sano.